Que Dios les bendiga. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5, versículo muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Leemos la palabra para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos hablando acerca de puntos importantes sobre la guerra espiritual. Puntos importantes que nos deben hacer entender a nosotros que hay cosas que ya están sentadas, ya están dadas, que deben ser parte de nuestra experiencia espiritual, que deben de formar parte de nuestra vivencia normal y que al conocerlas manejaremos mejor la relación de la guerra, de la batalla espiritual, para que de esa manera tengamos una actitud diferente, una actitud precisa, una actitud bíblica, porque ese es el objetivo. Este no es asunto, hermanos, de una cacería de brujas, de andar ahí viendo dónde hay demonios, dónde los saco, sino principios elementales que a través de la palabra nosotros conocemos y que basados en esos principios actuamos con respaldo, entendiendo claramente, mis hermanos, que cuando nosotros nos movemos en el contexto escritural, lógicamente vamos a asegurar el respaldo de Dios con nosotros. Porque si nosotros empezamos a intentar hacer cosas, pero fuera del contexto bíblico, Dios no nos va a respaldar. Él no va a estar con nosotros. Él respalda su palabra. Él respalda lo que ha hablado. Él respalda lo que ha dicho. No lo que nosotros decimos, sino lo que Él ha dicho. Y si nosotros hablamos conforme a la palabra y de acuerdo a la palabra, con toda seguridad veremos la mano de Dios moverse en favor de nuestras vidas. Por eso el profeta Isaías era claro cuando al relacionar ese pensamiento decía: a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto es porque no le ha amanecido. Entonces nosotros tenemos que considerar que el principio de la palabra es el que debe regir cada uno de nuestros actos. Y no es asunto, hermanos, de que es que tuviera nueva revelación y ahora hay que orar así de esta manera, o ahora que hay que tomarse esto, ahora hay que ir a tal parte porque el Señor me mostró que hay que ponernos en tal sitio porque solo ahí. No, hermano, es la palabra. Es la palabra. Mientras nosotros permitamos que la palabra nos rija, mientras nosotros dejemos que la palabra sea nuestra guía perenne, precisamente nosotros mismos aseguraremos que el respaldo de Dios estará en cada uno de nosotros. Entre esos principios hemos mencionado ya 4 que deben de darnos a nosotros fundamento y base, porque estamos plenamente convencidos que son principios elementales que siempre estarán rigiendo el tipo de actitud que nosotros tenemos en cuanto a la batalla y la guerra espiritual. Ya hemos mencionado en el número 1 que la batalla espiritual, la guerra espiritual empieza a librarse en la mente. Ahí, en nuestra mente es donde empieza la batalla. Si nosotros aprendemos a tener el dominio propio necesario, si nosotros aprendemos a controlar por la ayuda del Espíritu Santo cada pensamiento que llega a nosotros, cada idea que viene a nosotros, vamos a tener la certeza de que ya tenemos el principio de victoria espiritual. Pero si nosotros no tenemos control y la mente revolotea con pensamientos, con ideas, eso es una debilidad para nosotros los cristianos. Porque el enemigo se aprovecha de esas situaciones y lógicamente hará que de alguna forma nosotros seamos frágiles en la batalla espiritual. Los pensamientos, las ideas de todo tipo. Por eso es que el apóstol Pablo nos recomienda en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 8 en qué cosas tenemos que pensar nosotros. Él dice: en esto piensen, en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en aquello que tiene virtud,
lo que es digno de alabanza, piensen en eso piensen. Entonces, nuestra mente tiene un gran papel en la guerra espiritual. El apóstol Pablo también recomienda a los corintios que nosotros debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y allí es donde usted y yo tenemos que considerar, ya mi mente no va a andar corriendo de un lado a otro, la voy a someter al dominio de Cristo. Todo pensamiento que llegue, todo pensamiento que aparezca, no diga, yo creo que fue Dios, no, vaya a la palabra, mire qué dice la palabra. Y si tiene el respaldo de la palabra, pues entonces déle que siga. Pero si no, esto se va. Esto no puede estar dentro de mí. Porque el contexto bíblico es lo que precisamente determinará lo que en mis pensamientos lleguen. Recuerde que una vez nosotros abrigamos pensamientos, esos pensamientos bajan a nuestra voluntad. Una vez estando en nuestra voluntad se convierten en actos. Y esos actos repetitivos forman un carácter en nosotros. Por eso es tan importante que estemos cuidando los pensamientos. En segundo lugar, un principio elemental que también no podemos dejar pasar por alto es que en esta guerra nosotros hemos sido equipados con armas. El Señor nos ha dado armas específicas para que podamos de esa manera utilizarlas. El apóstol Pablo nos describe en el capítulo número 6 de la carta a los Efesios acerca de la armadura del soldado, desde la cabeza hasta los pies, las cosas que tenemos que tener. Esas armas están puestas ahí, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros tenemos que aprender a asimilar el hecho de que en la guerra espiritual ya no vamos a actuar humanamente. A veces, hermanos, cuando ya nos toca batallar espiritualmente, si no estamos cimentados en el contexto bíblico, tendremos muchas veces a sacar cosas humanas, acciones humanas, creyendo que a través de eso vamos a enfrentar la batalla con mayor autoridad. Algunos hasta se han arremangado las mangas para decirle, ya me vas a conocer. No, es que esto no es carnal, hermano. Esto no es carnal. Pero el apóstol Pablo nos recalca, las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas que el Señor nos ha dado son espirituales. El enemigo intentará atacarle y buscar la forma y manera de que su testimonio sea quebrantado, pero ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes, sólidos, estables, entendiendo que vamos a pelear en el nombre del Señor. La armadura que Dios nos ha dado es efectiva para protegernos de todos los ataques del enemigo. Por eso, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para saber utilizar las armas que Él nos ha dado. Recuerde que en la armadura que el soldado tiene bajo la descripción que hace el apóstol Pablo en el capítulo 6 de los Efesios, solo hay una parte del equipamiento utilizado para atacar. Solo uno. Todo lo demás es defensa, para protegerse. Solamente uno, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y usted ve el modelo de Jesús en el capítulo 4 de Mateo, cómo enfrentó al enemigo cuando llegó a tentarle con la palabra. Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Yo puedo inventarme artilugios, yo puedo inventar formas, palabras para poder enfrentar al enemigo. Y vea que en las áreas de ocultismo, de brujería, usted escuchará por ahí que usan palabras mágicas, dicen ellos, para hacer. Aquí no funcionan las palabras mágicas, hermano. Aquí funciona la palabra de Dios. Aquí funciona escrito está. Escrito está. Ay, se me vino una frase. No, hermano, deje que las frases que se vengan vayan.
use la palabra, que es la única parte de la armadura que le va a ayudar a atacar al enemigo. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. En tercer lugar, hemos mencionado que esa batalla se libra con oración y fe. Con oración y fe. La oración es parte de la condición que establecemos nosotros para librar la batalla. Aunque Colosenses nos dice que Jesús, el Cristo de la gloria, triunfó sobre el enemigo en la cruz y lo exhibió públicamente, esa parte está dada como la victoria para el creyente, pero nos toca a nosotros hacer lo nuestro: orar, clamar, creer, que es la fe, creer. Muchas veces estamos aparentemente viviendo una vida espiritual, pero dudando. Y el apóstol Santiago nos dice que el que duda es como las olas del mar. Usted las ve que vienen impetuosas, pero al llegar a la playa son una espumita que queda ahí, hermano. Se desvanece. Y esa es la vida espiritual de aquellos que viven una vida de dudas. Porque no hay firmeza, porque no hay solidez, porque no hay estabilidad en su vida personal. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe buscando permanentemente la presencia del Señor en oración. En oración. Y usted no va a orar, hermanos, porque le apareció un evento. No, va a orar porque es parte de su vida espiritual. Cuando Jesús dijo que hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno, no es que usted se va a ir a orar y ayunar en ese momento, sino que usted va a tener una base y un sustento de oración y ayuno para que cuando quiera venirse, lo que quiera venirse, que necesita esa condición espiritual en su vida, usted esté apto, usted esté apto, usted esté preparado, usted esté listo. No es, espérese, hermano, me voy a ir a meter en un tiempo de ayuno y oración. No, hermano, usted ya tiene que estar listo. El cristiano debe estar preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos que tener una vida activa en la fe, una vida activa en oración. Pero como para muchos cristianos ahora la oración se ha vuelto una mala costumbre, ya eso de orar ya no es muy común ahora entre tantos cristianos, hermano. No, dice que oren los líderes, que son los que tienen mayor responsabilidad. No, la vida de oración es parte de todos los cristianos. Y en el momento que usted decidió seguir a Cristo, en ese momento empezó su batalla espiritual, hermano. Ay, dice que cuando decidí buscar al Señor, ¿qué problema los que se llaman? Pues sí, es que usted le dijo al enemigo que ya no era de él. Y él no se va a quedar de brazos cruzados. Intentará tratar de derrotarle para acarrear su vida nuevamente al camino que antes lo tenía. Pero ahí es donde tenemos que mantenernos vigilantes. Por eso nuestra oración siempre debe estar buscando el estar en el secreto de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios. Ese debe ser el sentido. Si nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, el enemigo no nos va a ver a nosotros, va a ver al Señor que nos está cubriendo. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque el Señor se vuelve como una sombra que nos cubre, una sombra protectora que nos cubre a nosotros. Pero si nos salimos de ahí, nosotros quedamos expuestos y el enemigo con suma facilidad podrá atacarnos. El Señor Jesús decía que nosotros siempre tenemos que apelar a la misericordia y a la bondad del Padre y decirle: Señor, en el Padre Nuestro, por ejemplo, al final del Padre Nuestro le pide: no permitas que yo ceda a la tentación, porque cuando nosotros cedemos a la tentación quedamos expuestos ante el enemigo, frágiles, víctimas, presas, sin protección, porque nosotros botamos la cobertura. No es que el Señor quita la cobertura, somos nosotros los que la quitamos. Por eso una vida constante de oración y fe debe estimularnos a mantenernos siempre firmes y constantes en esta batalla espiritual.
La semana pasada mencionábamos un cuarto punto importante. Que no se nos olvide que cuando nosotros estamos en el Señor tenemos autoridad y protección. Tenemos autoridad y protección. Y Jesús nos decía en Lucas capítulo 10, versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Potestad es autoridad, es dominio. Eso nos lo delega el Señor a cada uno de nosotros. Y ese principio de autoridad debemos de utilizarla de forma responsable. Eso no es de andar jugando, hermano. Te reprendo, Satanás. Te echo fuera, demonio. No, es que eso no es para estar jugando. Y a veces nosotros vemos como algo pequeño este principio, pero es un principio de gloria, hermano, es saber que tenemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Y es una autoridad lógicamente delegada. Miren, los que están en cargos de autoridad en el gobierno de la República se ufanan a veces. Yo soy el ministro, yo soy el diputado, yo soy aquí, yo soy el juez. Pero mire, encima de ellos estamos nosotros. Porque la autoridad de ellos está determinada para algo de acá de la tierra. Su autoridad y mi autoridad viene del cielo para las huestes espirituales, hermano. Sobrepasa cualquier condición de acá de la tierra. Por eso usted y yo no podemos, hermanos, dar lugar a andar en cosas de acá de la tierra cuando fuimos llamados a cosas más grandes, hermano. Cuando fuimos llamados a cosas más grandes. No podemos, hermanos, rebajarnos a cosas de acá de la tierra cuando fuimos llamados a cosas celestiales. Su autoridad, mi autoridad, viene del cielo para que aprendamos a utilizarla. Y eso nos dará el respaldo para decirle al enemigo: vas a llegar hasta acá. Vamos a ponerle límites a las obras de las tinieblas. Usted tiene esa autoridad. En su casa usted tiene la autoridad. No es que el enemigo va a estar haciendo y deshaciendo en su casa, hermano. Si eso pasa, es porque usted entonces no está utilizando la autoridad que Dios le ha dado. Si en su casa el enemigo entra como Pedro a su casa, es porque usted le ha dado la oportunidad, pero Dios le ha dado la autoridad y la protección para que usted pueda decirle: aquí manda el Señor, porque Él me ha dado la autoridad. Y establecer principios claros, hermano, para que el enemigo, hermano, no se ensanche con usted, con su vida, con su familia, con su casa. Pero todo depende en cómo nosotros lo estamos utilizando. Recordando, hermanos, el que nos dio la autoridad dijo en Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto yo les doy de mi autoridad. Vayan, hagan, actúen, y yo voy a estar con ustedes. No los voy a dejar solos. Eso a nosotros nos debe traer tranquilidad, confianza. Por ahí puede decirle a alguien que es aprendiz de brujo: ya vas a ver que te voy a... Dígale: no vas a poder nada, porque es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo, porque yo tengo la protección del Señor. Usted no puede permitir que el enemigo lo atemorice, hermano. Imagínese tener un cristiano que está con miedo. Ay, dice, es que se vino a vivir una bruja ahí al par de mi casa. Yo creo que tengo que dejar la casa y voy a ver dónde me voy a alquilar. ¿Qué? ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a ir? Sí. Mire, acá en esa parte de esas columnas para allá era un centro de brujería. De ahí, de esa columna para allá, hasta el otro muro, al otro lado, era un centro de brujería. Y bien recuerdo, cuando ya el Señor nos permitió establecernos acá, que era una galerita, le dijeron a la señora: ahí vienen los hermanos, ahora van a estar los hermanos ahí, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, dijo ella. Tona se llamaba, ya está muerta. Ya está muerta. Tona se llamaba, dijo: o se van ellos o me voy yo, dijo. Aquí estamos. Sí, hermano. Mire, cuando se estaba construyendo ahí,
En los zanjos que se hacían, aparecían entierros, botes con puros, amarrados, con fotos. ¿Qué es lo que no aparecía ahí, hermano? Pero es que tenemos autoridad delegada, hermano. Es que el que está con nosotros es más poderoso. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que considerar, la batalla espiritual no es un chiste ni es un cuento. Es una verdad que tenemos que estarla viviendo. Es algo que tenemos que estar experimentando, considerando que el que nos ha llamado es real y el que dijo que estaría con nosotros no miente. Bajo ese parámetro entonces nosotros tenemos que movernos creyéndole al Señor, porque en Él tenemos autoridad y protección. Entonces nosotros tenemos que librar cada batalla y cada lucha contra cualquier adversidad solo con la autoridad de Jesús, hermano. Porque nosotros podemos tener un buen galillo, como dicen vulgarmente por ahí, para gritar, pero eso no va a funcionar, hermano. Eso no nos va a funcionar. Tenemos que tener el revestimiento de la autoridad del Señor para poder manifestar lo que Él ya dijo. Su autoridad y su fuerza está para respaldarnos siempre. Por esa razón, usted no puede atemorizarse, usted no puede ser tímido en esta batalla, sino más bien considerar que el Señor le ha llamado para que actúe y porque va a mirar suceder cosas grandes y poderosas en favor de su vida. Hechos 1:8, versículo que usted se lo sabe de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo número 7, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es principios que deben a nosotros, hermanos, ayudarnos a mantener la misma actitud cuando la batalla espiritual se levante. Ahora, hay algo importante y este es el punto número 5. A veces nosotros perdemos una perspectiva cuando empezamos a mirar a las otras personas. Ay, mire que ese hermano me paró la cara. Ay, mire que esa hermana yo creo que tiene el diablo. Mire que no me quiso dar la mano. El único enemigo en la batalla espiritual es Satanás, hermano. No sus hermanos, no un humano. Una persona puede decir, hacer contra usted, no importa lo que quiera, pero usted tiene que aprender a mirar quién es el que realmente está detrás. Pues no le hablo, le voy a parar la cara también. Está en las mismas condiciones entonces, carnal, niño. Usted y yo tenemos que aprender a entender, hermano. En la batalla espiritual el enemigo es el diablo, que puede incitar a otro ser humano, a un hombre y una mujer a hacer cosas contra usted. Puede ser posible, pero nunca pierda de vista el verdadero enemigo. Porque ¿qué es lo que él hace? Lo que él hace es que nosotros empecemos como humanos a pelear entre nosotros y él aplaudiendo. Y él aplaudiendo. Sigan. Nosotros tenemos que comprender que cada vez que hay una guerra espiritual, hay una obra demoníaca detrás de ella. Hay una tarea demoníaca levantándose. Hay un ataque de las tinieblas levantándose. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, hermano. Recuerde que a pesar de la vieja naturaleza con la cual permanentemente batallamos, a pesar de los ataques y el ofrecimiento que el mundo tiene, porque el mundo ofrece tantas cosas, el plan en realidad quien lo orquesta es Satanás. Es él el que organiza sus planes. Y usted entonces tiene que mirar, yo sé quién está detrás de esto. Yo sé quién está manipulando esto. Porque a veces hay humanos que sirven de títeres de Satanás, ¿verdad? El enemigo los usa para tantas cosas, para hablar, para decir, para actuar, para levantar contra usted algún ataque. Pero usted y yo tenemos que mantener el punto donde debe ser. Yo sé de dónde viene. De pronto el esposo que anda un poquito carnalito por ahí le apareció con algunas cosas y usted debe recordar, no es él.
yo sé quién está detrás. Pero si usted dice, dime que te diré con el esposo, y empieza a batallar y a pelear contra él, lo que va a hacer es cansarse. Lo que usted va a lograr, hermano, es dañarse más espiritualmente hablando. Y el enemigo dice, sí, es que eso es lo que quería. Eso era lo que quería. Apareció el hijo rebelde por ahí, de pronto que hasta le quiere levantar la mano, y usted se dio una gran revolcada con su hijo. Ganó gran batalla, pero el enemigo, hermano, no usted, porque consiguió lo que quería. Y después usted queda, ay, ¿qué hice? ¿Qué pasó acá? Cargado, porque pudo reaccionar, pero carnalmente, no espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que ir más allá, mirar más allá, hermano. Ver qué es lo que realmente está detrás de todo el jueguito ese que el enemigo está preparando. Él intentará que nosotros perdamos la visión y la pongamos en otro ser humano. Y eso hará que él siga trabajando. Él sigue elaborando, sigue trabajando, sigue haciendo más cosas mientras nosotros estemos visualizando, pero a otro ser humano y no a él. Pero cuando usted y yo le decimos, no, diablito, ya sé que eres tú el que estás detrás de esto. Me quieres hacer pelear con la hermana, pero no lo vas a lograr, porque sé quién es el que está ahí detrás. Entonces nosotros vamos a actuar de manera inteligente y sabios, porque cada día nosotros mismos nos damos cuenta que no tenemos lucha contra sangre y carne, que hay, como dice el versículo que leímos al principio, un enemigo que como león rugiente, no es león, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, anda mirando a ver quién está más débil. El león, si usted ha visto documentales de cacerías que los leones levantan, están agazapados mirando los rebaños que andan por ahí. Fijan su mirada en el chiquito, fijan su mirada en el más enfermo, fijan su mirada en el que está más cansado, fijan su mirada en los que se apartan del rebaño. Piensen eso. ¿Seré yo el enfermo? ¿Seré yo el que me estoy apartando del rebaño? ¿Seré yo el que estoy cansado? ¿Seré el que estoy agobiado y estoy siendo frágil para el enemigo? Como león rugiente anda vigilando, viendo a ver en qué momento tira su ataque. Y casi nunca lo pierde, hermano. Una vez que se visualiza uno, dice, este está cansado, a este le voy. Este está enfermo, a este le voy. Este se apartó del rebaño, a este le voy. Y le caen y lo matan. Esa es la trampa del enemigo. Y entonces usted y yo tenemos que pensar, hermano, si las personas lo atacan, no son ellas. No son ellas. Tampoco son las circunstancias, ni siquiera es su mente, es el enemigo que anda ahí, hermano. Aún más, volviendo al punto número 1, muchos pensamientos negativos que llegan ahí son Satanás que los está incitando para que su mente los reciba como, yo creo que o soy yo o es Dios que me está hablando. No, es Satanás, es el enemigo. Por eso es que tenemos que estar alertas. ¿Qué dice el versículo? Sed sobrios. Sed sobrios. En términos gramaticales y sencillos, ser sobrio es el antónimo de estar ebrio. Un ebrio es un borracho. ¿Cómo camina un borracho, hermano? ¿Cómo anda un borracho? No es esa la condición en la cual debemos de estar nosotros. En la sobriedad habla de la firmeza, habla de la claridad del pensamiento y las ideas, habla del entendimiento del entorno, que no andamos caminando dando tumbos, que no andamos caminando sin saber hacia dónde vamos. Mire, una persona alcoholizada, borracha, hermanos, va para la casa y agarra para el otro lado, hermano. La casa queda en el sur, agarra para el norte. Sí. Y cuando acuerda aparece tirado en una cuneta cabeza abajo, hermano. Por la condición en que anda, porque no hay estabilidad. Ahora piensa espiritualmente. Hay muchos que no son sobrios. Por eso, hermano, si el enemigo no necesita trabajar mucho, un soplido y los tira al suelo, hermano.
No necesita muchos proyectos para tirarlos, hermano, porque el mismo cristiano le da lugar. No necesita mucho trabajo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mantener la misma actitud. El diablo utilizará todo lo que está en su alcance para tentarle, para desanimarle o para agobiarle. Para tentarle, para desanimarle o para agobiarle. Hay muchos que están siendo atacados por las tentaciones, acosados por las tentaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué, mi hermano? Dice el salmista, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Si nosotros le estamos dando rienda suelta a los deseos de la carne, lógicamente, hermano, el enemigo dice, este está flojito, miren lo que anda allá con los audífonos oyendo música seculares que anda. Dice que nadie lo está oyendo, yo sí lo estoy oyendo, ¿verdad? Atáquenlo, está flojito. Miren lo que está mirando en el teléfono, mujeres desnudas, atáquenlo, ese está facilito. Miren lo que está haciendo, y el enemigo anda ahí con su organización mirando a ver qué andamos haciendo, hermano, sí. Y entonces las tentaciones empiezan a aflorar, empiezan a traer más. Y de qué casualidad. No es casualidad, hermano. Es que las limaduras de hierro son atraídas por el imán. Por eso tenemos que estar alertas, hermano. Porque el enemigo no va a perdonar. Porque el enemigo estará viendo en qué estamos y en qué andamos para hacernos caer. Y si no puede, porque no le estamos dando lugar quizás con las tentaciones y los deseos de la carne, entonces empieza a tratar de desanimarnos. A tratar de desanimarnos. Y empieza poniendo uno contra, mira que el líder anda visitando a aquel, pero a vos no te visita. Está enfermo, nadie te vino a ver. Y empieza a meter la cizaña. Y entonces empieza a desanimar, ay sí, ahí nadie me quiere, ahí no sirvo, ahí aquí. Y empieza a desanimarse, ¿no? Y de pronto no quiere volver, no quiere buscar la presencia del Señor. O lo agobia, lo carga. Usted está buscando del Señor, pero le busca formas y maneras de crearle más problemas. De repente no está desanimado, pero sí agobiado. Siente que ya no aguanta con aquella semejante carga en la espalda. Siente que todo le duele, no puede dormir. Se acuesta y se levanta más cansado. He escuchado personas, hace poquito estaba oyendo allá a alguien, poniendo el oído que estaban platicando a alguien por ahí. Y dijo, ay, dice, yo me acuesto, dice, y me levanto más cansado. ¿Será natural o será la obra del diablo que le está agobiando? Porque el enemigo trabaja hasta en eso, hermano. Hasta en eso. Si no es que tiene problemas con los triglicéridos, el colesterol o el ácido úrico o la glucosa está levantada, revise, no será espiritual la cosa, hermano. Por eso de vez en cuando es bueno que se revise cómo están los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico, la glucosa. Es bueno, hermano. Máxime cuando llegamos después de los 40, ¿verdad? Y hermano, después de los 30 ahora. Y la cosa va bajando. Pero si nada de eso tiene ningún problema, entonces mire el área espiritual. Ve el área espiritual. Porque el enemigo intentará agobiarnos como pueda. Como pueda, hermano. Porque esta es una lucha, una batalla que seguimos enfrentando y el enemigo estará ahí, hermano. Él no va a descansar. A veces nosotros nos volvemos frescos, ¿verdad? Nos volvemos bien tranquilones, hermano, en la vida espiritual. Pero él no, hermano. El enemigo no pierde oportunidad. Él está pendiente. A veces nosotros queremos, no, todo está bien, hermano, todo va bien. Cuidado, hermano. Porque en esa frescura que a veces nosotros tenemos, el enemigo tira el golpe y no tenemos cómo defendernos.